todo cuerpo vulnerable, todo cuerpo minado, todo cuerpo limitado, que no tiene poder, tiene potencia. Y a mí me interesaba mucho pensar e imaginar de qué manera un cuerpo sin poder tiene la posibilidad de echar a andar sus potencias, ¿no? Y en ese sentido, ensayando la novela, ensayando el deseo de escribir esta novela, fui encontrando la voz de Ainhoa, una lengua que se iba a oponer, a contraponer al sistema de los adultos, ¿no? A la lengua de los adultos, que es una lengua obediente, que es una lengua sistemática, que es la lengua también, o el lenguaje más bien, de los datos, de la frialdad, ¿no? Decimos, en Ecuador se dice 160 niñas fueron abusadas sexualmente este año, pero cada historia es una historia de terror, ¿no? Compleja, es una vida limitada, y a mí me parece importante traicionar esa lengua para adentrarme en una lengua infante experimental, ¿no? Que trabajara como otra estética. Y en ese sentido, el concepto del lenguaje-nación de Kamau Brathwaite, que es un filósofo de Barbados, fue central para mí porque la oralidad no es suficiente, ¿no? La oralidad la jerga, de hecho, y la oralidad, cuando uno revisa archivo colonial, para desentrañar o para minar o para desarticular un territorio de resistencia contrahegemónica de la hacienda, lo que se decía allá en esa comunidad, hay unos negros libertos, cimarrones, cometiendo delito de cimarronaje, hablando en jerga, ¿no? Estos sistemas lingüísticos que vienen del norte global a veces no son suficientes para narrar los territorios y la naturaleza compleja y sinuosa, ¿no? En la que nos movemos. Y lo que yo hice fue, pues, de alguna manera trasladar, porque además el ensayo donde Brathwaite habla de este concepto, es un ensayo bellísimo que se llama Una historia de la voz, que es una disertación que él dio en el 80 en la Universidad de Florida. Y él dice, bueno, en este ensayo, cuando uno lo ve, hay un montón de música citada, pero completa, ¿no? Hay música en patuá, música en criollo, y está la música completa como interviniendo el ensayo, que también era algo que yo no había visto que era posible, sobre todo en el formato tan como académico del ensayo. Y lo que yo hago de alguna manera es trabajar ese concepto del lenguaje-nación mirando la poesía popular, es decir, la música que suena en el territorio archipelágico del Pacífico ecuatoriano, que sobre todo es una reverberación del Caribe, ¿no? No solamente por la historia del Middle Passage y del cimarronaje, sino también por las migraciones, ¿no? De las primeras repúblicas, los jamaiquinos, por ejemplo, los cubanos, etc. Y para mí es eso, para mí la escritura del territorio es la posibilidad de desenterrar el lenguaje-nación soterrado en la colonia y el lenguaje-nación que no se puede hablar en los sistemas de la blanquitud, ¿no? Sí, bueno, para mí era sumamente importante no hacer el ejercicio de sacar a Juliana de la habitación a la hora de escribir y entrar con este cuerpo que me presta sus ojos de alguna forma, ¿no? Para yo recorrer esta geografía afectiva ya no con todo el bagaje político, estético, cultural que yo tengo, sino como desde la experimentación. Hay una cosa que yo me di cuenta cuando estaba escribiendo y leyendo sobre la infancia en 2019, que empecé a escribir la novela en 2018, que a las infantes, a los infantes feminizados se les niega un montón de información sobre su propio cuerpo, ¿no? Hay un montón de información velada, un montón de información que es riquísima y necesaria incluso para la prevención de la violencia, que se le niega a las infantes, ¿no? También a los infantes masculinizados, pero puntualmente a mí me interesaba el cuerpo feminizado de Ainhoa, ¿no? Y ella, como sabía que algo estaba pasándole, ¿no? En su intimidad, en el espacio de la casa, empieza primero a dudar de su familia, ¿no? Porque se supone que el afuera era el peligro y la violencia. Pero dentro de la casa empiezan a acontecer estos momentos donde ella empieza a sentirse ajena de su cuerpo, ¿no? El abuso sexual hace que las sobrevivientes de abuso sexual empiecen a desligarse de su cuerpo también para sobrevivir.
Y como ella no tiene las herramientas para poder nombrar el daño, porque tiene ausencia de lenguaje, en tanto que no le han enseñado ni cómo funciona su cuerpo, ni cómo funciona el placer, ni qué puede y no puede un tutor, ¿no? Que es una cosa que me parece macabra de la infancia, que el tutor puede hacer lo que quiera.